y nos vamos a dar cuenta que en algunos casos ese host que me atiende a mí con un requerimiento también atiende a un compañero o a 100.000 requerimientos más en forma simultánea. Es decir, todos accedemos a un mismo equipo. El equipo sí, el host es uno, pero ese equipo dentro, a través de las funciones del sistema operativo, en realidad atiende 100.000 procesos. Es decir, vamos a tener establecidos 100.000 canales de comunicación lógicos. Es decir, el sistema operativo tiene la habilidad y la capacidad para poder hacer esa atención. El otro aspecto que sí tenemos que recordar es que los servicios que se implementan en la capa de transporte pueden ser con conexión o sin conexión. Esto es desde el punto de vista del protocolo que vamos a usar para el establecimiento de esa comunicación lógica. Una comunicación lógica puede ser hecha por UDP Protocol o por TCP Protocol. En el caso de UDP Protocol se habla de que es un protocolo no orientado a la conexión, sin controles estrictos y específicos, sino más bien exclusivamente como para que el flujo de los paquetes sea lo más rápido posible. Un servicio orientado sin conexión, ¿qué puede ser? ¿Firewall? No, una llamada telefónica. Sí, un servicio de streaming, por ejemplo, ¿sí? El servicio de streaming se da exclusivamente por UDP. Se da por TCP al inicio, cuando yo debo establecer la autenticación. ¿Sí? YouTube, los canales de YouTube quieren que vos te autentiques, que vos tengas que hagas un hello con el sistema. O sea, yo tengo una cuenta con ese sistema, el establecimiento de esa cuenta, la sincronización de la cuenta, hace que eso se tenga que hacer a través de TCP. Un WhatsApp de video puede ser uno de UDP. La transmisión de los paquetes de video, sí, no la autenticación. Ahí están los dos protocolos. Claro, ahí se involucran dos protocolos. En realidad pensá como un programa, ¿sí? Lo vamos a ver ahora, pero pensarlo como una función. Primero de todo tengo que llamar a la función autenticación. ¿Qué hago en la función autenticación? Me tengo que presentar ante quien me autentica y decirle, mira, estas son mis credenciales. El que me autentica dice, bueno, perfecto, sí, estás habilitado adentro. ¿Y ahora qué sigue? Y ahora sigue la transmisión. Porque ya me liberaron el acceso, ya estoy adentro. Ahora sí llamo a la función get el video, nomás te digo, y a partir de ahí genero todos los TPDU en formato UDP. ¿Para qué? Para que fluya más rápido. ¿Puede ser capturado la transmisión del video por otro servicio? ¿Qué sería otro servicio? Un hacker puede capturar lo que ya está, lo que se está enviando como video. ¿Sí? Después de que se autenticó. Sí. Hay herramientas que te permiten hacer eso, sí. Sí. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene la capa de transporte? Proveer de mecanismos para establecer conexiones entre nodos. Esos mecanismos, lo vamos a ver en los lenguajes, se implementan de una determinada forma. Así tenés que hacer para, si estás en modo servidor, estoy ahí a la expectativa que alguien se conecte. Este es el mecanismo para mandar un pedido de conexión. Si estás en el modo cliente, me quiero meter y quiero obtener
un archivo y lo quiero reproducir. Así como establecemos conexiones, también hay mecanismos para liberar las conexiones, y eso es muy importante también. Las conexiones repercuten en el uso de recursos de cómputo, memoria, espacio en disco, memoria caché. A medida de que no las usamos, el programa las tiene que ir liberando. O sea, usar las funciones específicas para decir, mira, close. ¿Por qué? Porque eso libera. Una vez que liberé, el sistema operativo puede llegar a incorporar otro que está en la cola que quiere entrar para poder darle servicio. Hay un mecanismo de multiplexión para poder establecer una metodología de múltiple acceso, ¿no es cierto? Hay control de flujo. El control de flujo es muy importante a veces. ¿Por qué? Porque hay algunas transmisiones que sí requieren de control. O sea, el control desde el punto de vista de que si el emisor mandó 200 paquetes, el receptor tiene que recibir los 200 paquetes. Los arma, los pone en orden y los procesa. Si le falta uno o dos, tiene que requerir el paquetito que le está faltando. Porque si no, el mensaje no llega. El mensaje completo no se levanta a la capa de aplicación. Es como que una web, viste, una página que vos pusiste toda la cosa y está ahí dando vuelta. Bueno, ¿qué pasó? La aplicación no lo procesa porque la capa de transporte no se lo entrega. ¿Por qué no se lo entrega? Y porque le está faltando algún caramelito, ¿sí? Es decir, eso es control de flujo. En muchos casos, por ejemplo, los juegos en red tienen control de flujo. ¿No es cierto? Estamos jugando en red y yo dije, ya está mi rival, pum, le tiro un... Bueno, todos los paquetitos que generaron ese escenario tienen que llegar tal y cual. ¿Para qué? Para que se vea expresado después del otro lado de la misma forma, ¿sí? Tiene que tener también mecanismos para recuperación ante caídas. ¿Viste? Cuando hacemos un while, ¿sí? Mientras tanto, tal cosa, y si no, tengo que reiniciar, por ejemplo. ¿Por qué el reinicio? Y porque es parte del mecanismo. O sea, TCP/IP es un protocolo pensado para... o sea, es como que vos sabés que las conexiones se van a caer. Tenés que asumir que se van a caer y tenés que asumir, en ese sentido, un mecanismo para... ¿Taller de corte y confecciones? Sí. Perfecto. Muy bien, así, sí. Sí, así bajan los decibeles y ponen mejores notas. Bien. Bueno, se leen un poquito esto, ¿sí? El protocolo UDP, entonces, servicio sin conexión, la RFC que lo administra es la 768. No hay sincronización entre el origen y el destino. Trabaja con paquetes o datagramas enteros, no con bytes individuales como TCP. La aplicación que usa el protocolo UDP intercambia información en bloques de bytes directamente, ¿sí? Se dice de que no es fiable, puesto que no emplea control de flujo ni ordena los paquetes. ¿Cuál es su ventaja? Es que provoca poca carga adicional en la red. La cabecera del paquete de la trama UDP, ahí lo pueden ver en pantalla. ¿Sí? Tiene muy pocos campos de control, es lo que quiero decir. Ahora lo vamos a ver contra TCP, como para entender esto, por qué uno consume menos recursos que otro. Es decir, una cabecera UDP incluye exclusivamente el puerto origen, puerto destino, la longitud del mensaje, la suma de la verificación para poder comprobar si el mensaje llegó bien,
y obviamente los datos. Cuando hacemos una captura, ya lo vamos a ver ahora con Wireshark, ¿sí? UDP entonces es usado con algunas aplicaciones, ya vamos a ver algunas. TCP desde el punto de vista de la conexión, se supone que la aplicación está pensada para enviar así, dispararle un connect request al destino. Ese tipo de mensaje que se envía es reconocido por él, la parte servidor que está escuchando, ¿no? Y la parte receptora devuelve un ACK. Eso, un ACK, no sé si ya lo conocen ese término. Un ACK es un término en inglés, acknowledge, ¿sí? Que es una especie de hello, ¿sí? Hello. Una vez que el cliente recibió el ACK, el hola, ahí recién le pide lo que quiere, ¿sí? ¿Se entiende? Ese es así de simple el mecanismo, pero se tiene que dar esos pasos. Recibo el ACK, quiere decir, del otro lado hay un proceso que me está escuchando y está esperando que yo ahora mismo mande el pedido que estoy queriendo hacer. ¿El ACK es como una primitiva? Sí, es una primitiva. Como listen, como varias otras, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay una respuesta, no hay una ACK, no, Mateo? Bueno, estamos sonados, ahí puede pasar varias cosas. La solicitud no llegó al destino. Es decir, yo mandé a un equipo que está totalmente saturado, por ejemplo, y no tiene capacidad de proceso. Por lo tanto, el sistema operativo mismo no tiene capacidad para mandar una ACK. ¿Por qué? Porque sus funciones dicen, estoy atorado, no puedo mandar una ACK para iniciar otra. Obviamente acá lo mismo que hablamos, puede darse el caso de que hay firewalls en el medio que a veces se activan o están mal activados o de alguna forma hace de que la respuesta no llegue. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que la red necesita capacidad de almacenamiento y buffers para poder establecer estos mecanismos. Bueno, a nivel TCP necesitamos describir, digamos, la manera en que ocurre el direccionamiento TCP. Así como conocemos el direccionamiento TCP/IP, ¿sí? Versión 4, versión 6, también a nivel de la capa de transporte hay un direccionamiento. ¿Cómo se hace direccionamiento? Con un identificador con el número del host y el número del puerto. Digamos, esa identificación es la que se va a usar, ¿sí? Como identificador TCP hacia dentro de la aplicación y hacia afuera de alguna forma. Bien. ¿El host es el IP o...? Sí, es la dirección IP. Sucede que, acordate, ¿no? Un host, ¿cuántas direcciones IP puede tener? ¿No? ¿Vos creaste una máquina virtual con 2 interfaces o no? Entonces, tenemos 2. Las máquinas virtuales, así como las vimos en VirtualBox, pueden llegar a conectar ¿cuántas? 4 interfaces. Un host, un Windows Server, y si le querés poner 16 placas de red, ningún problema. ¿Para qué? No sé, pero si lo querés hacerlo, podés hacerlo.
Y hay otra placa de red que también tiene incorporado el sistema operativo. ¿Cuál es esa placa de red? ¿No? Tiene otro nombre. Los de afuera saben la interfaz de red que se incorpora en forma automática al sistema, que lleva el número IP 127.0.0.1. Esa es una interfase de red. La tienen. ¿Localhost? Sí, le podés poner el nombre que vos quieras. El nombre por omisión es localhost, ¿no es cierto? Nosotros lo vimos ahí en la máquina virtual de Linux. Se llama localhost. O sea, vos fijate, no sé si ven ahí, pero yo estoy acá, ¿no? Hago un ping a localhost. ¿Quién me contesta? ¿Me contesta alguien? Sí, tuve respuesta. ¿Y quién está ahí localhost? No, bueno, es el mismo sistema operativo a través de esa interfase invisible, si querés llamarla así. ¿Y por qué fue diseñado la arquitectura del sistema operativo con esta interfaz? Cuando los procesos que corre el sistema operativo se quieren comunicar con otros procesos del mismo sistema operativo. No me voy a conectar hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia un proceso que está dentro del host. Para esos casos existe el loopback. En un host que atiende, no sé, un servidor web con una aplicación, puede tener infinitos procesos que se disparan constantemente y que no tienen por qué salir hacia la red. Pueden comunicarse dentro del mismo sistema. Todas esas conexiones, cuando lo hacen a través de la interfaz loopback, es más rápido. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la física, no tuvimos que generar un paquete que vaya hasta la placa de red, acá está, y se dé cuenta que tenía que volver, no. Entonces, para eso existe la interfaz loopback. Si ustedes hacen un ping así al localhost, tienen que tener básicamente la misma. Entonces, la dirección del host en un dispositivo conectado a la red, entonces puede conectar a la internet como puede conectar a la intranet. Acá la intranet es lo que estamos explicando con nuestro loopback. Bueno, el control de flujo es un mecanismo que tiene el protocolo, ¿sí? Lo aplica el sistema operativo. Es un mecanismo basado en tiempos. Es decir, pasado un cierto tiempo, ocurre algo si yo no tengo respuesta. Pasado tanto tiempo, se dispara alguna otra función automáticamente por una determinada situación. Esos mecanismos son casos de esta funcionalidad, ¿no? De control de flujo necesario en TCP/IP. Bueno, esto le pegan una leída, ¿sí? Modelo de servicios TCP definidos que un poquito conocemos algunos y otros no tanto, pero lo vamos a repetir, ¿no? Esto estaba en el parcial. Hay un protocolo que se llama FTP para transferir archivos. Utiliza el puerto 21. Hay un protocolo llamado Telnet que es muy parecido a lo que estamos haciendo con SSH. Nada más que Telnet no usa encriptación. Telnet es a texto plano puro. Prácticamente ya se obvió, no se lo borró por una cuestión. En realidad nunca viene habilitado. O sea, el que quiere usar Telnet tiene que hacer 400.000 líos porque el sistema no quiere que use Telnet porque te lo espían y te lo copian. SMTP usa el puerto 25 TCP
por omisión. TFTP, Trivial File Transport Protocol, que es otra manera de FTP, el 69. El HTTP ya lo conocemos, el puerto 80. POP3, ¿qué era POP3? Era el protocolo que se usa para descargar correo electrónico en un cliente desde un servidor SMTP o un servidor desde el punto de vista de la aplicación, un servidor que guarda cuentas de correo y retiene esos mensajes hasta que los clientes se conectan y deciden bajarlo. Entonces, cuando hablamos de TCP definidos por puerto, ¿sí? Nosotros vamos a tener datagramas IP para poder... Hablamos de datagrama IP cuando lo tenemos que mandar de una red a otra. Pero una vez que llegó ese datagrama IP al destino, ¿qué ocurre? El header IP se desprende, el TCP, una vez que se controla, que se contabiliza, que llegaron bien los 4 paquetitos que mandamos, el paquete de datos queda procesado como lo vemos acá y recién ahí es transferido hacia la aplicación para que lo pueda usar. Fíjense lo que es la cabecera TCP al lado de la cabecera UDP que vimos hoy. No nos entra en una filmina, nomás te digo. ¿Sí? Tiene un puerto origen, ¿sí? Tiene un puerto destino, tiene un número de secuencia, tiene un número acknowledge, tiene un window size, tiene un checksum, tiene acá todos estos campitos. La verdad yo no sé para qué son tantos, pero no me acuerdo ahora. Pero todos tienen un objetivo, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de entenderlo por la visual nomás. ¿Por qué se pierde más tiempo procesando un header TCP? Y ahí lo vemos, ¿sí? Pues imagínate, si tengo que mirar todo lo que tienen todos estos campitos y tomar una decisión, al lado de UDP que tenía 3 datos nada más, UDP vuela así, y TCP cada tanto carretea y le tenemos que dar un empujoncito, se tranca y hay que reiniciarlo. Entonces, viendo el header, ya nos damos cuenta de por qué se habla de un control, de un protocolo orientado a la conexión. ¿Sí? Fíjense que el tamaño del header de TCP es de 20 bytes al lado de 8 bytes de UDP. La unidad de datos que maneja UDP se le dice datagrama y la unidad de datos de TCP se le dice segmento. Hay enumeración de puertos en UDP y en TCP. ¿Hay detección de errores en UDP? No, porque no tiene el mecanismo involucrado en el header, no tengo con qué controlar. No fue previsto en el header, sí en TCP. ¿Hay posibilidad de recuperación de errores en UDP? No. Hay que volver a mandar. Tengo que reconectar y volver a mandar. ¿Hay control de flujo en UDP? No. En TCP sí, etc. Déjenme mirar cómo vamos. Bien. Y la seguridad es la pregunta que grime. Siempre lo decimos de esta manera. TCP/IP fue un protocolo que nació adentro de un laboratorio. Para conectar máquinas adentro de un laboratorio. No tiene que ver con que si se les ocurrió o no a esos genios pensar que alguien lo podía hackear o mal utilizar. O sea, no estaba en el concepto de esta gente diseñar algo para romper algo. Digamos. Con ese principio se entiende que a TCP hay que asegurarlo con unas capas
intermedias, por arriba y por abajo. El asegurarlo quiere decir hay que encriptar. WhatsApp encripta, ¿vieron? Quédense tranquilos que no les copian nada. Pero bueno, si ustedes se pueden bajar, hay un Wireshark para Android. O sea, yo puedo hacer un escaneo y mirar qué es lo que está pasando. Y se van a dar cuenta que sí, que está encriptando la sesión. ¿Por qué es necesaria esa encriptación entonces? Porque yo debo asegurar con mecanismos fiables, confiables, que la comunicación entre los hosts fluya entre ellos. Si es capturada por un tercero, la idea es complicarle la vida a ese tercero para que no se haga de la info. No hablamos de que eso sea imposible. Hablamos de que queremos complicarle la vida nada más mientras dura la conexión, mientras dura ese flujo, así que va y llega hasta allá y cerró. Necesitamos asegurarlo y se asegura a través de un sistema de encriptación. La encriptación involucra hardware, ¿sí o no? ¿Qué era la encriptación? Tengo que transformar una palabra, un mensaje, en otro mensaje más difícil, ¿no, Mateo? Esa transformación requiere ¿qué cosa? CPU, memoria, placa de red buena. ¿Sí? Ustedes vieron que hay un protocolo que se llama HTTPS. ¿Cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS? Bueno, uno de los dos involucra un certificado digital que tienen que tener las dos puntas para encriptar y desencriptar. Si no, una firma digital, sí, con clave pública privada. La pública es la que vos tenés, que tienen todos. Lo que leemos Clarín, tenemos la clave pública de clarín.com. La clave privada, ¿quién la tiene? La tiene el emisor que emite ese contenido y lo cifra. ¿Cierto? Entonces, TCP a través de SSL, la Secure Socket Layer, es el mecanismo que se agregó a la capa TCP para poder asegurarla desde el punto de vista de la encriptación de las comunicaciones. La Transport Layer Security y el TLS, ¿sí? Es una capa también adicional. Son dos modelos distintos que se aplican y que depende de la aplicación que uno diseña, ¿sí? Se aplican uno o el otro o los dos juntos también. Las implementaciones actuales proponen, esto está medio, porque hay más ahora, ¿no? Pero bibliografía de clave pública de DRCA, Diffie-Hellman, la Digital Signature Algorithm, la DSA, la Forteza. Hay cifrados simétricos y hay funciones de hash MD5 o de la familia SHA. ¿Alguien sabe que usa WhatsApp? Mira cómo escribí WhatsApp acá. ¿Qué usa WhatsApp para asegurar el proceso de comunicación? ¿Alguien sabe? Googleen, ¿sí? Me cuentan. Los de afuera también. Entramos en el concepto que es más interesante, sockets, zócalos y puertos. Entramos en el concepto de las APIs necesarias para poder programar, para establecer mecanismos. TLS, SSL. Ahora lo vemos, ¿sí?
Entonces, hay diferentes tipos de sockets en función de los servicios que se proporcionan, ¿sí? Lo vamos a reconocer como los stream sockets orientados a conexión. Cuando veamos stream socket, estamos hablando de TCP. Cuando veamos datagram sockets, estamos hablando de UDP, ¿sí? Un zócalo o socket es un tipo especial de archivo que se inicializa y que lo usa un proceso para solicitar servicios al sistema operativo. Una conversación es el enlace de comunicaciones entre dos procesos. Entonces, vamos a ver ahí, le voy a agrandar un cachito. ¿Sí? Al zócalo dentro de la aplicación hay que iniciarlo, ¿sí? Se lo inicializa de esa manera. Registramos el zócalo en una dirección de puerto. Indicamos la disponibilidad para recibir conexiones. Ahí está la primitiva listen que hablábamos hoy. Decidimos aceptar una conexión con la primitiva accept. Solicitamos la conexión con el servidor con connect. Enviamos datos, recibimos datos con read, write, send y receive. Y cerramos los sockets, los zócalos con close. Fíjense, esos serían los ciclos del modo stream, ¿sí? Y del modo datagrama para UDP. Estaba la creación del lado del cliente del socket, el enlace con bind y el connect, ¿sí? Hablábamos de TCP. ¿Qué teníamos que hacer? Conectar. El inicio de la conexión hacia el servidor que ya también tuvo que haber creado, ¿sí? Su socket, haberlo enlazado, establecerse en modo listen y esperar ¿qué cosa? Esperar un inicio de conexión. Ese inicio de conexión se da y se habilita con ello la aceptación. Una vez que está aceptado, se inicia la petición. ¿Cómo hago una petición acá con nuestro esquemita? Con un send. Yo mandé algo, mandé un requerimiento hacia el servidor me contesta. ¿Con qué? Y con un acknowledge seguramente. Y a partir de ahí comienzo a hacer el envío de los datos. Hasta que se dispara el close o cierre de la aplicación. En el caso del modo datagrama, tiene una situación diferente. ¿Cuál es la única, o el aspecto que vemos ahí que difiere? Es que no hay qué cosa. No hay inicio de conexión. ¿Sí? A nivel TCP, otro aspecto que hay que prestarle atención, aquellos que el día de mañana incluso se dediquen a, no sé, me gusta tunear base de datos, me gusta administrar base de datos, me gusta ese aspecto. Hay que tunear las ventanas TCP de los servidores y de los clientes para hacer más eficiente la comunicación de datos entre los clientes dentro de una red. La ventana TCP viene predefinida por el sistema operativo con un tamaño estándar. ¿Por qué? Porque un tamaño tiene que tener. No quiere decir que ese tamaño sea aceptable para la aplicación web o Java que hemos desarrollado. ¿Cómo se hace eso? Se ajusta a nivel sistema operativo, se parametriza. Entonces, en lugar de un tamaño de 2048, y voy a poner un tamaño de 4096. Acuérdense que no se trata siempre de agrandarlo, porque sí, ¿qué hay atrás de eso?
hardware. ¿Sí? Tengo hardware atrás de eso. Tengo un CPU guapo, tengo memoria. Entonces, este ajuste de la ventana de transmisión TCP va a hacer que mi aplicación sea más eficiente, que fluya. Esta es una sugerencia, ¿sí? Aquellos, repito, lo que les gusta el código, que les gusta la administración de base de datos, que les gustan las aplicaciones en sí mismas, tienen que leer y bastante de este aspecto, porque esto, la consecuencia de que vos adaptes ventanas TCP a valores diferentes al default, hace que tu aplicación trabaje de una manera, digo, más eficiente. ¿Sí? ¿Cómo trabajan las ventanas? Las ventanas trabajan, ¿qué son las ventanas? Vamos a empezar por ahí. Buffers. Define una ventana de 4K. Al inicio está empty, estaba libre, ¿no? A medida de que recibo peticiones, esa ventana se va llenando. Acá, el que recibe envía un acknowledge de ventana consumida, por así decirlo, 2048. El que envía me reenvía un paquete con más contenido de 2048 diciéndome, yo sé que tenés espacio para esto, te lo mando. El estado de full aparece, ¿por qué? Porque no liberé todavía mi... O sea, a nivel capa de transporte, no tuve la posibilidad de mandar hacia la aplicación el contenido de ese. Se mantiene el estado full por un rato, a medida que la aplicación, acá hay tiempo, ¿no? Hacia abajo. A medida que la aplicación va procesando el buffer, se va liberando. Entonces, esta política de TCP se mantiene mientras duran las transmisiones, a efectos que entre cliente y receptor estén sabiendo del estatus de esos buffers. Fíjense que el ciclo de vida del TCP cliente es uno y el ciclo de vida del TCP servidor es otro. Bueno, ahí hay una aplicación que solemos usar simplemente para entender esto de la definición de ese socket, ¿sí? De la apertura de la conexión. Si se da una situación, mostramos un mensaje, no hay conexión con el servidor, ¿sí? Y si no, es porque establecimos la conexión. Hacemos esto que está acá, el lenguaje C, ¿lo conocen o no? Bueno, bienvenidos al lenguaje C, capítulo 1. Por la misma plata le damos un pequeño curso de programación en lenguaje C. Acá hacemos un envío de datos, ¿sí? Hacemos una liberación, escribimos, y de la misma forma, entonces, así como tenemos nuestra aplicación cliente, tenemos nuestra aplicación servidor, la que abre el socket. El socket acá se establece como un servicio, ¿sí? CPP Java le pusimos aquí como nombre nada más, como ejemplo. Eso puede ir cualquier nombre. Ese nombre de aplicación va guardado acá. No sé si se llega a leer, pero ahí. Barra etc services en inglés.
Ese archivo, si ustedes tienen sus maquinitas virtuales ahí, háganle un cat, fíjense. Ahí se definen todos los servicios a nivel red que pueden ser usados. Se establece un número de puerto y el protocolo usado. ¿Sí? Déjenme acceder a mi Linux. Voy a cambiarle de color, esperen un cacho. Les cambio de color. A ver, che. Claro, porque yo tengo guardado ya eso. No. Nada que ver, ¿eh? Bueno, no tengo. Lo hago de vuelta, ¿sí? Acá en la apariencia le voy a poner, ya está 14 puntos, en los colores, el foreground, sí, perfecto. Y el background, perfecto, sí. Y ahora acuérdense, si yo quiero guardar eso, acá le pongo Linux, por ejemplo, 239, ¿sí? Y le doy Save. El sistema me guarda todo eso, le doy Open. ¿Eso se lee o no? Te juro que yo lo quería al revés. ¿Qué lo leen ahí, chicos? Sí. Acá sale rosado y blanco. Pero la pregunta es, ¿se lee o no se lee? ¿Sí se lee bien? Bueno, dale. Si hago un cat del barra etc services, ¿sí? O sea, podemos hacer un cat del services y hacer grep a, qué sé yo, al 80. Para grep 22. Acá me trae todos los 22. Bueno, nada, listo. Ese archivo, ¿sí? Tiene incorporado servicios y la distribución Linux que yo elegí difiere mucho a veces de una distribución a otra lo que yo encuentro en ese archivo. O sea, en un Ubuntu voy a tener ciertas definiciones que después en un CentOS o en un Mint no lo voy a tener. Ese archivo es el que se usa entonces para el establecimiento y la apertura de sockets. Es decir, yo tengo que ir y abrir, ¿sí? mi archivo etc services y establecer ahí cómo va a ser el mecanismo con el cual me voy a comunicar a nivel servidor y después a nivel clientes. Para nuestro caso, nosotros, sí, fíjense, yo le agregué acá abajo el nombre del socket y el número que vamos a usar, 15557 con protocolo TCP. Eso está declarado ahí, ¿no? Yo no sé dónde lo dejé. Oh, no. Viste que tengo que cambiar de color nomás porque este color está mal. Era al revés. Esto tiene que estar así y este tiene que estar al revés, ¿sí?
Acá tengo socket, tengo una carpeta socket versión 2. Tengo acá mi aplicación servidor .c. Ahí está la aplicación en C. Fíjense, acá estos includes son, estoy llamando a librerías nada más, ¿no? Tenemos el programa principal, el main. Tenemos la definición de algunas variables. Fíjense, definimos una socket servidor y una socket cliente. Definimos una cadena que vamos a usar simplemente para poner mensajes. Abrimos el socket. ¿Lo ven acá? Y ahí es donde ponemos el nombre del socket que queremos abrir declarado en el CAT, en el etc services. ¿Sí? Si no existe esta definición, el sistema va a dar un error acá, que no se puede abrir el socket. Fíjate que si no se da, ¿qué ocurre acá? El programa cierra. O sea, si yo no puedo abrir el socket, el programa se termina, se finaliza. Con un exit -1 estoy yendo, ¿sí? Y si no, ¿qué hacemos? Entramos en el otro estado que es el listen, ¿sí? La primitiva listen para poder abrir el socket y quedarnos en espera, ¿sí? Si eso no se puede abrir, también hay un exit, siempre hay algún motivo. ¿Y qué más? Si se puede abrir, ¿qué va a pasar? Vamos a leer el socket, vamos a mostrar el mensaje servidor o servidores. ¿Cómo es? Ay, profesor. ¿Se dan cuenta que esto es a vivo? Venimos acá, yo soy servidor, ¿sí? Acá lo que hacemos es, le devolvemos un mensaje, ¿sí? Al cliente, lo mandamos, y después, ¿qué hacemos? Un close de los dos sockets del cliente y el servidor. Esto está en lenguaje C, ¿sí? Para compilar un lenguaje C ahí con Linux, ¿qué aplicación tenemos que tener instalada? Un compilador, ¿sí? Si están trabajando con las máquinas Ubuntu, tenemos que usar un compilador que se llama GCC. Si no lo tengo, instalo, ¿sí? ¿Cómo se instala GCC? Rapidito. En Ubuntu era Ubuntu instalar GCC. Build Essential, creo que se llama, ¿ves? Ahí está, mira, Build Essential. O sea, ¿qué tengo que escribir? Chicos, en el caso de ustedes, apt get install build essential. Eso les va a instalar entonces el compilador, tanto para el lenguaje C como para C++, ¿sí? Para que podamos hacer esta actividad. Entonces, ahora yo que modifiqué mi archivo, lo tengo que volver a compilar. ¿Cómo se compila? GCC-O, ¿qué sería el object? Vamos a llamarlo s.exe de, ¿cuál era el archivo? Servidor.c.
¿Sí? No está el socket servidor H. ¿Cómo que no está? Socket servidor H. A ver, che. ¿Cómo era esto? Sí, no. ¿Viste? Depende de las versiones de Linux, ¿sí? Uy, uy, uy. No le gustó nada. stdlib H. Bueno, esta tiene otra pinta. Les voy a mostrar directamente cómo funciona esto, porque me están faltando algunas librerías seguramente. Fíjate, yo tengo un PuTTY acá levantado y voy a correr la parte servidor en Linux, ¿sí? ¿Cómo ejecuto una aplicación? Punto barra y el nombre de la aplicación, ¿sí? De esa forma ejecuto, levanto el ejecutable, por así decirlo. Fíjate que el servidor queda ahí en estado de espera. Abro otro PuTTY. Esto lo tendrían que hacer ustedes con sus maquinitas virtuales ahí. Ay, no. Cambiarle los colores de vuelta, no. A ver. Estamos. Vuelvo a entrar acá. ¿Sí? Estoy en la misma carpeta, nada más que acá está iniciado servidor, ¿sí? Comandos de Linux, ya que estamos. ¿Cómo listo los procesos en un archivo, en un sistema operativo Linux? Listar procesos. PS, ¿sí? PS-EF grep. ¿Para qué se usaba grep? Para encontrar algo, ¿sí? Un grep, ¿qué cosa? ¿Qué quiero encontrar? Servidor quiero encontrar, ¿sí? ¿Lo ven acá? Este servidor que está corriendo en la otra consola, acá yo lo encontré con este nombre. ¿Cuál es el número de proceso que controla a ese software, a ese proceso? El 14473. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto es la visibilidad del sistema operativo. Yo estoy viendo que ese proceso se está corriendo en este momento. Yo puedo mandarle mensajes a ese proceso. Le puedo mandar un mensaje que se autoelimine. Que puedo decir il menos p 14473. Miremos ahí atrás, ¿sí? Enter. Muy bien. ¿Viste que se cayó atrás el proceso? Yo quiero simplemente que entendamos esto porque es para hacer clic. Los procesos se comunican. Yo con ese comando kill -9
le mandé un mensaje al proceso diciéndole, macho, bájate, apagate. Y él me hizo caso. Cuando hablamos de comunicaciones entre procesos, hablamos de esto. Los procesos dentro del sistema operativo tienen la posibilidad de comunicarse. ¿Por qué se infecta un virus en nuestro sistema? ¿Cómo se mete? ¿Qué es un virus? Software. Se involucra y se mete adentro como un proceso. Un proceso se comunica con otro proceso, o sea que yo puedo estar escuchando, pispeando, ¿qué cosa? ¿Contraseñas? ¿Sí? Entonces, así como lo estamos viendo ahora, tenemos que darnos cuenta que de esa forma funciona un sistema operativo. Cuando ejecutamos programas en modo administrador, hay que tener cuidado porque nos sugiere Windows que usemos siempre el modo usuario, no el modo administrador. Porque tenemos más limitaciones a poder corromper o romper algo. No estar trabajando siempre en modo administrador. Tenemos mucha más capacidad de daño haciendo eso que como usuario estándar. Como usuario administrador, una sesión de Windows, te vas a encriptar toda la máquina y no tenés ninguna posibilidad de tenerlo si no tenés un buen antivirus. Si estás trabajando en modo usuario, tenés la posibilidad de que a nivel sistema operativo no encriptes nada, porque el sistema a nivel operativo te va a decir, no, pues a mí no me tocas, porque sos un proceso de usuario, no podés venir en contra mío. ¿Se acuerdan del sistema de anillos o no? Si yo estoy trabajando en modo administrador, que es línea directa con el sistema operativo, se encripta todo. Pierdo todo, automáticamente. Porque hay virus que si se ejecutan en el modo administrador, detectan que hay un antivirus. Y adivinen qué hace. Lo desinstalan. Si soy administrador. Ahí está, mira, esto es desinstalar un programa, ¿lo ven o no? Esto que hicimos con el -9 es desinstalarlo. Afuera. Gente, entonces, escuchá, quiero correr el servidor, ¿sí? Está corriendo el servidor acá, y de este lado, ¿qué voy a correr? Cliente, ¿sí? Ahí, bueno, sí, fíjate que no hay mucha onda entre los dos. Hola, adiós. Mateo. Hay otro que tengo por acá. Sí, este está más piola, me parece. Entonces, voy a correr acá mi servidor. Sí. Y acá voy a correr mi cliente. El cliente me va a pedir la IP contra quién me quiero conectar, ¿sí? ¿Qué IP tendría que ponerle yo acá? ¿Puedo poner 127.0.0.1? ¿Sí o no? ¿Qué apareció acá, ven? Apareció un Received Request. Hola, don server. ¿Estás despierto? ¿Y acá qué pasó? Llegó ahí el requerimiento, ¿sí? Acá hay una especie de ida y vuelta ahora con el software. Lo que ustedes van a tener que hacer es reproducir esto en sus máquinas virtuales. ¿Sí? Nos gustaría en el equipo acá ver mejoras de esta pavada que estamos mostrando ahora. Como ser, por ejemplo, ¿no? ¿Puedo abrir otra sesión y con otro cliente mandarle un mensaje también o no? ¿Qué les parece? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, si yo me voy y vuelvo a correr acá cliente, ¿será que